Bueno, ¿cómo anda paleta seca? Le iba a decir, pero Puede bueno, decirme si quiere, no hay problema. tenemos que aclarar eso antes que termine el ciclo. Antes de que termine el ciclo, sí, por bueno, supuesto. vamos al informe. Bueno, violencia policial. Claramente la violencia policial es un problema en Argentina y es un problema en Chubut. Digo esto porque uno a veces puede pensar que la policía, la maldita policía ha quedado en la década del 90 en Buenos Aires, en la provincia, y esto no es así, porque hay casos que demuestran que hay necesidad de hacer un recambio en las fuerzas policiales a nivel provincial en casi todo el país. De hecho, uno de los desafíos que quizás ha quedado pendiente desde la vuelta de la democracia en el 83 es la renovación de las fuerzas policiales, que incluso han servido en muchos momentos como lugar para refugiarse. Sí, o también como fuente de trabajo. Como fuente de trabajo para aquellos que no podían estar en otros lugares. Bueno, por eso vamos a repasar y vamos a compartir en este informe algunos números llamativos, algunos números que dan para pensar del último informe del Banco de Torturas de la provincia de Chubut, que abarca desde el año 2000 hasta el 2 de febrero del 2015. ¿Sí? Del 2000 al 2015. 15 años en donde se ha recolectado un montón de denuncias y también se ha cualificado, se han dado datos cualitativos de cómo han sido las denuncias de torturas y distintas situaciones. Todo esto acompañado por una charla que tuvimos, Carlos, con César Antillanca, papá de Julián Antillanca, víctima de la violencia policial y uno de los casos quizás más resonantes. Así es. De nuestra O por lo menos provincia. que marcó con un quiebre ahí, ¿no? Que mucha gente se jugó más y el hombre muy inteligente y supo llevar adelante manifestaciones, enfrentó a los jueces, a los fiscales, al que le salía, ¿no? Y se preparó. César Antillanca se ha preparado y mucho para convertirse en un dirigente que hoy milita por esta causa, que hoy todo el tiempo está acompañando familias que son víctimas y familiares de víctimas de violencia policial y que lo tiene muy, de hecho fue candidato a gobernador y este fue su principal eje de campaña, la violencia institucional, y se ha preparado mucho al respecto. Compartimos el primer testimonio de Antillanca, a quien le preguntamos para arrancar su opinión respecto a la decisión del gobernador Mario Das Neves, que el viernes a última hora dio a conocer la exoneración de 26 policías que eran parte de la fuerza policial hasta esta decisión y que habían estado involucrados en causas de violencia, vejamientos, torturas y demás. Por ejemplo, los policías involucrados en la causa de Antillanca. Vamos a compartir el testimonio de César Antillanca. En principio creo que habría que revisar si los que fueron exonerados no tenían ya o condenas o procesos judiciales, porque en este caso existe una automaticidad en el sistema que dejaría sin efecto su contrato de trabajo. Así es que tendríamos que revisar en un primer momento esto, y después, para hacer un análisis un poquito más amplio, tenemos que ir a cuál es la situación de la provincia del Chubut luego de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surge de la denuncia que se hizo por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres. Así es que son dos ejes de análisis. Uno, ¿por qué? Porque la provincia ya está condenada porque sus fuerzas de seguridad han violado todos los derechos, absolutamente todos. Entonces, si nos retrotraemos a aquella condena de la desaparición de Torres, está en falta el gobierno desde hace muchísimo tiempo, porque no ha cumplido con esta condena de la Corte, que es subsidiaria del Poder Judicial argentino y que la condena es de ejecución. No se ha cumplido. ¿Es un problema estructural el de la violencia institucional? Alguna vez me dijiste que en Chubut hay una denuncia de violencia por cada policía. ¿Eso es así? Sí, es así. Además está confirmado en el último informe de la Defensoría de la provincia del Chubut. Hay un informe que está escrito y es objetivo. La violencia es parte de la corrupción y sí es estructural, porque no solamente en Chubut. Nosotros analizamos Chubut porque de hecho vivimos acá y es el ámbito en que nos movemos. Pero... ¿De qué número hablamos, César? ¿Cuántas denuncias hay y cuántos efectivos hay? No, en este momento no tengo el número presente, pero sí hicimos la comparación. De hecho tengo el último informe de torturas que también se expide a través de la Defensa Pública de la provincia del Chubut, y los números son altísimos. O sea, y en comparación, sí, es una denuncia
por cada efectivo de la provincia. El número, ¿no? Ahora, eso se da en otras provincias porque es un porcentaje muy alto, ¿no? No, nosotros tenemos un récord en este aspecto, porque hay otras provincias que tienen 3 o 4 fuerzas, provincia de Buenos Aires, y no llegan a este número. Ya vamos a repasar estos datos que hemos obtenido sobre los casos de tortura. No llegan a una denuncia por policía, pero vamos a ver en un ratito nada más que es un número realmente alto, el de cantidad de denuncias por efectivo policial en la provincia, y comparando en porcentaje con otras localidades que quizás tienen más cantidad de efectivos policiales y muchas menos denuncias. Le preguntamos también a César Antillánca, Carlos, por la situación personal y cómo vivió desde lo personal, no el César Antillánca dirigente, sino el César Antillánca papá, la exoneración de los policías involucrados particularmente en el asesinato de su hijo, de Julián Antillánca. Esto nos decía. Es todavía más crítica, porque si hubiera habido una decisión política anterior, no a Julián, a todos los chicos que han sido golpeados, vejados, violados, desaparecidos, creo que nada de esto estaría ocurriendo. Esto no estaría ocurriendo. O sea, acá hay una omisión de función. ¿Por qué? Porque la decisión política de llevar adelante una política de Estado es explícita. Y la decisión de no llevar políticas adelante también es explícita. Porque la resolución de la violencia de todas las instituciones del gobierno dependen de una decisión política. Sí, pero parece algo por ahí más cultural, ¿no? Más difícil por lo menos a corto plazo. Yo diría que se está agravando la situación y tiene que ver más que nada con el análisis político, el macroanálisis político, que la provincia está siendo asediada por sus bienes comunes, y esto indica, al no estar la base social de acuerdo con esta práctica de robo virtual que se hace de nuestros bienes comunes, el agua, todo lo que está bajo la tierra, lamentablemente va a tener que golpear el gobierno. ¿Por qué? Porque para doblegar al pueblo hay que reprimirlo, y esto indica violencia. Ahora, al ser tan estructural el problema que nos relatas, ¿cuál es la solución o hay solución? ¿Cómo se ha trabajado en otros casos de éxito, si es que existen, para revertir esta situación respecto a la policía, los casos de violencia y esta corrupción estructural? Es una decisión política. Todos los funcionarios de las organizaciones policiales son agentes que están al mando del Poder Ejecutivo de todas las provincias. En todas las provincias funciona así. Así como los ministerios de Educación, los ministerios de Salud, también dependen directamente de un ministro, también dependen directamente del gobernador. O sea, acá, si no hay médicos, es porque hay una decisión política de que no haya. Acá, si no hay policías que estén cumpliendo con su mínima función, es porque no hay decisión política. No depende de otra cuestión. Y todo esto es parte de la violencia institucional. Si no hay médicos atendiendo, es violencia institucional. Si no hay paritarias, es violencia institucional. Bueno, la palabra de César Antillánca. Y vamos a los números, Carlos. ¿Qué pasa en la provincia de Chubut respecto a la violencia policial? Compartimos algunos números llamativos. Y la primera placa tiene que ver justamente con la cantidad de denuncias que han sido registradas por este banco de torturas, que la verdad es una iniciativa interesante porque permite cuantificar y también tener información cualitativa respecto a los casos. Hay que decir que estas son las situaciones que se han registrado en denuncia. Muchos casos y muchas situaciones que se dan puertas adentro de la comisaría o puertas adentro de los lugares de detención pueden haber no llegado nunca a una denuncia formal que permita este registro. Por eso digo, estos son solo los casos registrados, que nos indica que hay 3.216 situaciones, 3.216 casos de tortura en la provincia de Chubut. Y ahora, ¿es alto o no es alto ese porcentaje? Vamos a la siguiente placa y vamos a entender por qué es preocupante la situación. Fíjate, esta es la cantidad de policías, esta es la cantidad de efectivos policiales que hay en la provincia de Chubut. Aproximado, hay que recordar que hay ingresos todos los años
y que la situación va cambiando. Pero esta es la cantidad aproximada de efectivos, 4.500 policías. Si hiciéramos un porcentaje y si relacionáramos una denuncia por cada efectivo policial, estaríamos hablando de que el 71% de los efectivos tendrían una denuncia, ¿sí? Casi 1 a 1. Claro, no llega a ser el 1 a 1, pero 7 de cada 10 policías tendrían una denuncia de violencia. El 70% en cantidad representa Es mucho. los datos. Es mucho y es preocupante porque es una deuda que tiene el Estado de poder controlar puertas adentro a la policía. Que en muchos casos, como decíamos siempre, hay policías buenos y hay policías malos. Hay muchos casos ejemplares de policías, pero que también todavía tiene integrantes que hacen estas cosas. Vamos a la siguiente placa que nos ayuda a entender también quiénes son las víctimas de la violencia policial y que también habla de una deuda desde lo social, Carlos. ¿Y por qué digo esto? Siempre hablamos de la contención y de la necesidad de dar otro tipo de respuesta, no solo desde lo penal o desde lo formal. Fíjate, las víctimas de la violencia policial en Chubut, según se ha registrado en este banco, hombres menores a 21 años, y estos son datos importantes, con estudios primarios, o sea, con educación que no ha avanzado ni siquiera a nivel secundario completo, y desempleados o con un trabajo ocasional. Este es el perfil de víctima de violencia policial en nuestra provincia. Lo que también nos indica una falla desde lo social, ¿no? ¿Cómo contener a estos chicos de menos de 21 años que los domingos, en general por la madrugada, terminan en situaciones engorrosas con la policía y muchas veces terminan violentados? Vamos a la siguiente placa, que nos muestra también algunos datos de cuáles han sido las situaciones denunciadas, cuáles han sido las acciones que han denunciado las víctimas. Fíjate, golpes de puño en primer lugar, patadas, golpes varios y vejaciones con la cachiporra. Este famoso elemento de la policía que es muchas veces... Bastón tonfa, creo que se llama también. También, bastón tonfa, que es muchas veces utilizado en este tipo... Aquí hay un caso muy famoso del bastón tonfa. Totalmente, sí, que lo hemos repasado también aquí en Maldito sí, sí. Jueves, ¿no? Sí. Con el chico Almonacid. Sí. Y vamos a la siguiente placa, que también hay algunas cosas que sorprenden, Carlos, porque estas fueron las agresiones más comunes, pero también aparece este tipo de cuestiones. Fíjate, en las denuncias de tortura aparecen elementos como la picana, aparece la perforación de garganta, hay una denuncia de corte de testículos, ahogamiento y submarino seco. El submarino seco utilizado en la jerga... por la dictadura, ¿no? Totalmente, es cortar el aire a la víctima con un nylon, una bolsa, y de esa Hasta manera... que no pueda más y saca. Y sacárselo. El submarino, me explicaban también que el submarino está también, el submarino mojado, como se le dice, que es con agua, ¿no? Meterle la cabeza en agua a la víctima. Estas situaciones, ¿dónde se dan? ¿Cuándo se dan? Y vamos a la última placa. Como decíamos, en general se dan los fines de semana, los domingos en la madrugada es uno de los momentos más críticos. Es la sábado a la noche cuando los pibes, o esta Cuando- gente que vos decías de la primaria incompleta, Totalmente. empleado, salen, ¿no? Por eso volvemos a lo social, ¿no? Cuando ya no hay contención. Fíjate, y el 59% de los casos se da durante la aprehensión y en los lugares de detención, por personal de patrulla, por personal policial en las comisarías. Este es el lugar y el momento en el que se dan los casos de tortura y de violencia policial. Es que en la comisaría la violencia policial tiene menos posibilidad de tener testigos, son ellos mismos, ¿no? Totalmente. En general los testigos terminan siendo efectivos arrepentidos, efectivos que han visto algo, algún otro detenido que también puede perder credibilidad y esta situación. Bueno, la solución es una solución por un lado cultural, social y seguramente el Estado tendrá que tomar alguna medida concreta como la que tomó, por ejemplo, Das Neves de exonerar a 26 policías que fueron parte de este tipo de situaciones. Bueno, la verdad que un informe que te deja pensando, ¿no? Y a propósito de los que se arrepienten, con Sebastián tuvimos la oportunidad de seguir el tema de un delincuente famoso, que era un estafador, el Sapo Ciarlo, ¿no? Que organizaba... El de la Ferrari. Organizaba asaditos en la comisaría. En la comisaría. Organizaba por esa cuestión, el comisario y varios de los efectivos fueron trasladados a Lago Blanco. Claro. Es un lugar como para pasarla bien. Y fue uno que se arrepintió, esperó que vuelva el comisario de vacaciones y ahí lo denunció. Así que también... Comió el asadito primero, ¿no? Exacto. Como en todos lados hay buenos y hay malos. Totalmente. Hacemos... ¿Dónde estoy? ¿Allá? Acá. Última pausa, ya volvemos.